Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Quienes pasen por algunas vías de Oranjestad podrán ver que desde ya algunos tráilers han sido puestos en estas vías y que quienes hayan obtenido su permiso para instalarlo gozarán al máximo del carnaval. Hasta ahora unos pocos han sido puestos, pero cuando inicien los días grandes de paradas se podrán ver muchos más. La comunidad desde ya puede ver en las calles de Oranjestad algunos tráilers que han sido instalados en las bandas que vendrán decorados y que son alusivos al carnaval, ya que siempre están pintados con diferentes colores llamativos. Las personas que recibieron sus permisos para instalarse, bien sea en un kiosco o en un tráiler, desde ya están siendo instalados para que la comunidad pueda gozar en forma de tribunas con una espectacular vista del carnaval. A pocos días que inician los días fuertes de esta temporada, las calles se engalanan con colores, esperando que todos aquellos que recibieron su permiso de Cabel puedan disfrutar de estas tarimas. Y hablando de carnaval, no podemos dejar pasar algunas recomendaciones como lo están haciendo las damas de la organización Cuota, quienes desde ya están haciendo sus conocidas campañas de concientización para que la comunidad en general utilice los AirPlug durante todas las paradas de carnaval. Recuerden la importancia de tener oídos sanos. La organización Cuota por muchos años ha estado reflexionando y también realizando campañas de concientización del cuidado auditivo. Por esta razón, las damas han realizado su concurrida campaña de los AirPlugs, en donde cada niño, joven, adulto y demás tiene que tener cuidado con sus oídos y también que utilice esta herramienta. Cuota quiere generar concientización para quienes estén tanto en la parada como también quienes están disfrutando del carnaval en las bandas. La intención es iniciar a vender estos AirPlugs por la módica suma de $1 cada uno, tanto desde ahora como también los días de parada. La idea es que todos los participantes tengan sus AirPlug puestos. Los fondos que se reúnan con esta iniciativa serán devueltos a la comunidad mediante obras benéficas. Asimismo, ellas quieren que la comunidad tenga bien en cuenta la importancia del órgano auditivo, ya que una vez que se pierda, no se recuperará. Y hablemos de fútbol. El Comité de la Competición de España, lo que para en efecto es una comisión disciplinaria, determinó castigar al delantero portugués Cristiano Ronaldo con 2 fechas de sanción por su expulsión en el juego ante el Córdoba. El atacante vio la roja por agredir sin balón al jugador brasileño del Córdoba, Edimar, una situación que trajo consigo reacciones airadas de Cristiano Ronaldo y una manera irónica de abandonar el campo de juego, exhibiéndoles a los hinchas locales el escudo de campeón mundial de clubes. Polaridad de opiniones. Algunos pedían hasta 4 fechas de castigo, situación que sí le ocurrió al defensor francés del Milán por un agarrón del cuello, pero otros medios, puntualmente AS de España, sugerían apenas 2 fechas de suspensión. El comité confirmó el castigo, 2 jornadas para el delantero, noticia que si bien preocupa, no es alarmante al interior de la Casa Blanca, porque su estrella sí podría actuar en el partido clásico contra el Atlético de Madrid. Los compromisos que se perderá el Cristiano Ronaldo contra Real Sociedad este fin de semana y el próximo miércoles 4 de febrero ante el Sevilla. El pibe Valderrama visitó a James Rodríguez en la ciudad de Real Madrid. El exfutbolista visitó al crack colombiano, quien lo admira desde niño. Valderrama manifestó que quería felicitarlo por el buen trabajo que está haciendo en el equipo merengue y animarlo para que continúe con esta labor. Por su parte, James Rodríguez aseguró que siempre lo consideró como un ídolo y es un orgullo estar a su lado. El exfutbolista colombiano Carlos Alberto Valderrama, uno de los mejores de la historia del país, visitó este jueves a James Rodríguez durante la sesión preparatoria del Real Madrid en su ciudad deportiva de Valdebebas, señalando que hay que felicitarle por cuanto está haciendo. Él está demostrando su calidad y hay que festejarle por todo lo que está haciendo, dijo Valderrama sobre James Rodríguez, quien ha ocupado el importante peso en la afición colombiana que tenía el denominado pibe. Valderrama, con un pasado en el fútbol español en el Real Valladolid, se encuentra en Madrid participando en representación de Colombia en la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando en estos días en la capital de España. El pibe dijo: queríamos saludarle, darle ánimos y decirle que Colombia está pendiente de él.
añaden declaraciones que recoge la web del club madrileño. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con este descuido que tuvo Miss California en un concurso que se llevó a cabo en Estados Unidos. Al parecer, el sostén de la rubia le jugó una mala pasada. Chanel Reagan, Miss Beverly Hills, estaba en la final de Miss California y tuvo un percance con su bikini. Ahora es más famoso en todo el mundo por este video. La señorita Beverly Hills logró algunas miradas de más en el momento en que apareció con su bikini rosa y después de un descuido de al parecer, este bikini se le soltó mientras caminaba hacia el frente del escenario durante el concurso de Miss California en Estados Unidos. Chanel, con la cara roja, vio el lado divertido mientras sostenía su traje de baño junto a la espalda y terminó cuarta finalista a pesar de mostrar de más de lo que pretendía de su cuerpo a los jueces. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian flag.